Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y líder de la bancada de Morena. Antes que nada, gracias por esta conversación, Ricardo, porque como siempre, eres hombre inquieto y son varios los temas a tratar. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, tocayo, estoy atento y siempre pendiente de tu programa y de tus entrevistas, y a tus órdenes, y a ti y a todo el auditorio me pongo a disposición de él. El primer tema es uno que no tiene nada más que ver entre las empresas y el gobierno. Es mucho más trascendente que eso. Es el tema del outsourcing o la subcontratación, porque estamos hablando de millones de mexicanos que hasta ahora han estado en ese esquema. Hubo una propuesta muy importante. ¿En qué momento se encuentra el traslado del estatus de millones de trabajadores? Hablamos casi de 5 millones de trabajadores, del outsourcing a las empresas. Se amplió el plazo para que éstas se registraran. Ahora están pidiendo un poco más de tiempo, por lo menos igual que el plazo que se dio a las empresas públicas. Hablo de la empresa privada. ¿En qué momento se encuentra ese trámite, Ricardo? Mira, el propio sábado por la tarde-noche se publicó en el Diario Oficial la modificación que se hizo por el Congreso en periodo extraordinario el viernes por la tarde. Ya está legalmente aceptado el periodo ampliado de 30 días al 1 de septiembre. Hasta esa semana, la semana pasada, tocayo, había en el limbo 3 millones de trabajadores que no habían pasado a esta nueva figura, es decir, que los patrones que normalmente los tienen subcontratados en outsourcing no habían hecho su registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este mes creo que va a ser clave. Me dicen que desde el propio lunes, desde ayer, han empezado a registrar de manera importante las empresas, los empresarios a sus trabajadores que subcontrataban. Yo tengo confianza, tocayo, en que esto pueda resolverse en este mes. Y siempre hemos estado atentos con los empresarios, con los dueños del capital o con los inversionistas para atender sus reclamos en el Senado de la República. Esta no será la excepción. Pero creo que va a ser para bien esta modificación, esta prórroga. Ciertamente, como tú lo dices, para muchos es insuficiente. Yo tengo confianza en que lograremos registrar el mayor número de trabajadores y el mayor número de empresas. ¿Cuáles los beneficios de los trabajadores con este esquema y de qué manera se está evitando lo que en algún momento se señaló como crítica en el sentido de que pudieran quedarse millones de trabajadores sin empleo en estos momentos críticos del país en más de un sentido? No, no se quedarán en problemas, al contrario. Lo que estas reformas han hecho, han provocado 8 leyes federales, son precisamente darles seguridad a los trabajadores, pero además atender el reclamo de seguridad social, que estén inscritos en el Seguro Social, que estén inscritos en el Infonavit, en su derecho a la vivienda, que reciban sus utilidades anualmente y todas las prestaciones propias del trabajador, que son aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad. Todo esto, tocayo, trae acompañado esta nueva figura donde se prohíbe el outsourcing, salvo cuando se trate de empresas especializadas que no son el fin principal de la empresa. Es cuando se puede subcontratar. Haz de cuenta, si una procesadora de alimentos puede contratar por afuera un soldador, por ejemplo. En eso se permite. Y esas son las que se registran ante Trabajo y Previsión Social
y junto con los trabajadores que se tienen. Entonces, es un buen beneficio. Hasta hace 8 o 10 días se contabilizaba 3 millones de trabajadores que no habían sido trasladados a este nuevo esquema de la Ley Federal del Trabajo, del nuevo sistema de subcontratación. Pero yo tengo confianza, no tengo datos, los actualizaré el viernes para ver cómo vamos en el registro de las mismas. El 2024 parece muy distante, pero también parece muy cercano, según se quiera ver. El presidente López Obrador ya dio el banderazo de salida para los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, y tú has levantado la mano, haciendo ver tu legítima aspiración para ser candidato de Morena a la presidencia. ¿Cómo vas en este camino, en esta vía, insisto, muy legítima? Hay un grupo ya de aspirantes. ¿Cómo te sientes tú y por qué quieres ser el candidato de Morena? Mira, me siento en el mejor momento de mi vida pública. He sido servidor público durante más de 40 años, tocayo. Tú me has acompañado como informador, como profesional del periodismo en distintas épocas. Recuerdo que desde los 90, desde Aguas Blancas, desde aquellas grandes informaciones que lograbas con investigación sacar. Pero me siento bien en el mejor momento de mi vida pública, en plenitud de mis facultades y con una plenitud en mi lucidez. Me siento bien, me siento que la acumulación de la experiencia te puede servir de mucho a la conducción del país, con tolerancia, con conciliación, con una actitud de continuar la transformación que ha iniciado el presidente López Obrador y continuar con el cambio de régimen que desde el 2018 un grupo de mexicanos, mayoría, hemos intentado que México viva. Entonces, me siento bien, es una aspiración normal, no una ambición vulgar, y he decidido participar en su momento cuando se lance la convocatoria. ¿Por qué deseo hacerlo? Porque me asiste la razón jurídica, social, moral, tocayo, porque soy fundador de Morena, contribuí a formar 4 asambleas en 4 entidades federativas, soy del comité original de la Asociación Civil de Morena y soy fundador de Morena y militante de Morena, pero además aliado del presidente de la República sin condición y aliado de la Cuarta Transformación, que cree en que este proceso está inacabado y vamos a continuar profundizando la vida democrática del país. Entonces, es eso lo que me mueve, lo que me motiva y lo que me inspira, el país. Suena muy hueco para mucha gente siempre que uses al país, al futuro, para tus propias aspiraciones, pero en mi caso es sincero. En mi caso no aspiro a nada más, sino a actuar con honradez y sensatez en el puesto más alto de la vida pública de nuestra república. Ricardo Monreal, ¿cómo ves el camino para lograr esta aspiración, insisto, muy, muy legítima? Habrá quien piense que en automático el ser candidato a la presidencia de Morena le dará la presidencia de Morena a ese candidato, pero es probable también que las cosas no sean tan sencillas en el 2024, así que Morena tiene que elegir a su mejor candidato. ¿Tú crees que están dadas las condiciones para ello? Has dicho tú que se necesita un piso parejo y que el proceso de designación sea un proceso realmente representativo de los integrantes de Morena. Sí, has dicho una gran verdad. Primero, tocayo, te diría que si logramos un proceso unificador
o como yo he planteado, elecciones primarias respetuosas, con piso parejo, sin discriminación, sin exclusión, sin favoritismo y sin uso de recursos públicos, Morena saldrá fortalecido para quien resulte candidato a la presidencia de la República. Sin duda ganará Morena. Pero si Morena acude a estas prácticas y mecanismos que para mí están agotados, como la encuesta, en donde no me dejarán mentir, millones de mexicanos que creyeron en este método y que están actualmente decepcionados porque no hubo transparencia y no hubo un mecanismo del cual pudieran participar, y finalmente se mantienen en Morena por amor propio o por respeto y cariño al presidente López Obrador, aunque se les engañó. Por todos esos millones de personas deberíamos hacer elecciones primarias transparentes. Por eso tiene razón. Si no logramos en unidad elegir a nuestro candidato a la presidencia de la República, seguramente estará en riesgo ratificar el triunfo de Morena en el 2024. Porque la gente decide. Ahora la gente ya aprendió a que su voto vale. En el 2018 fue contundente el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador para hacerlo presidente. No valió incluso la guerra sucia, el dinero, los grupos de interés económico, nada impidió a que la gente decidiera mayoritariamente, como tampoco nada impedirá que en el 2024 la gente decida. Y por eso yo creo que depende de nuestro procedimiento de selección de candidatos, no solo para presidente de la República, para gobernadores, para diputados federales, en ese momento para senadores de la República, para presidentes municipales. Nuestra clave está en dejar, permitir y promover elecciones primarias en el país. Como sabes, los espacios a mi cargo siempre han estado abiertos y seguirán estándolo, pero el tiempo pues siempre nos condiciona y nos presiona. Te preguntaría finalmente, ¿cuál es el México que sueñas? ¿Cuál es el México al que aspiras? ¿Y cuál es el México que propondrías si llegas a ser presidente de este país? El México que aspiro es un México en armonía, un México en progreso, un México en desarrollo, un México sin violencia, un México de oportunidades, un México que erradique la desigualdad y la discriminación, un México que elimine para siempre la corrupción, un México que esté continuando la transformación del país y continuando el ejercicio de gobierno de manera honesta, como lo ha hecho el presidente López Obrador. Sueño con un México más justo. De verdad, tocayo, al margen de cualquier frase hueca, México es un gran país y México puede lograr trascender en el mundo, deslindarse de cualquier tipo del pasado que lo haya postrado y permitir que nazca el nuevo México que todos queremos y merecemos. ¿Algo más que quieras puntualizar, senador? Muchas gracias, estoy a tus órdenes siempre. Les envío un saludo desde el Senado de la República, donde nos encontramos trabajando. Un saludo a todo el auditorio, tocayo. Gracias, Ricardo Monreal, senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.